Yo voy a tratar de evitar algunas cosas que los compañeros ya se refirieron. Ser último siempre tiene esa ventaja que uno puede tomarse en lo que dijeron los compañeros para tener un poco más de tiempo para desarrollar algunos temas en relación a lo que tiene que ver con la alternativa a construir. Brevemente, un pantallazo sobre la situación que nos toca vivir. Yo creo que los jóvenes tienen que tener presente, que también se dijo acá, que los últimos 25 años han sido de una riqueza enorme y que tenemos que analizar muy bien todo lo que pasó, arrancando por la caída del estalinismo, porque todos ustedes han nacido a la vida política posterior a este hecho. Incluso algunos han nacido a la vida biológica posterior a ese hecho, que ya pasó hace algunos años. Y por eso les cuesta muchas veces dimensionar lo que era el estalinismo en su periodo de ascenso. La caída del estalinismo liberó fuerzas que estaban contenidas porque casi no había fenómeno a nivel mundial, fenómeno que se desarrollara sin que el estalinismo de arranque tuviera la fuerza y la influencia necesaria como para contenerlo y como para encorsetarlo. Procesos revolucionarios tremendos, para tocar solo acá el nicaragüense, para no ir hacia Cuba, que el propio Cuba lo terminó encorsetando el estalinismo, pero para ir en las últimas décadas, no se puede entender por qué arrancaron con una fuerza tremenda y después retrocedieron sin entender el rol nefasto que jugaba el estalinismo. Temos que partir do fato mais importante dos últimos 25 anos, que foi a queda do stalinismo. Muitos dos jovens que aqui estão presentes não tiveram na sua vida social, inclusive biológica, nasceram depois desse fato, que foi em 89. É muito importante partir desse ponto de vista, por conta que para construir uma alternativa política, a influência que teve pós-queda do Muro de Berlim, pós-queda do stalinismo, é muito diferente dos processos anteriores, como foi a Revolução Sandinista e os outros processos políticos do século XX. Ahora bien, la caída del estalinismo no se dio exactamente como muchos de nosotros esperábamos, porque teníamos un esquema de que la caída del estalinismo iba a abrir de manera rápida la posibilidad de que el socialismo revolucionario ganara peso. Incluso en los propios estados del este, en la propia Rusia, veíamos que la caída del estalinismo, nos manejábamos con esa idea, podía abrir rápidamente la posibilidad de que se fortalecieran organizaciones revolucionarias, y esto no pasó. A queda do stalinismo não aconteceu exatamente como nós prevíamos. Nós tínhamos um esquema de que a possibilidade de construir organizações revolucionárias seria muito mais rápida, as oportunidades para os socialistas revolucionários, inclusive dentro dos próprios países do leste europeu. Isso não aconteceu. Se dio una contradicción muy grande. Por un lado, se liberaron fuerzas que estaban contenidas para poder actuar en el movimiento de masas. El movimiento de masas se liberó de un aparato tremendo que lo contenía. Pero por el otro lado, la intervención del imperialismo, la ausencia de direcciones revolucionarias con peso de masas, provocó una gran confusión, porque la campaña que largó el imperialismo de que en realidad no era el estalinismo el que había muerto, sino que lo que había muerto era el socialismo, caló en franjas importantes del movimiento de masas. Houve uma grande contradição. Se por um lado liberou tremendas forças sociais que estavam até então reprimidas do ponto de vista progressista, houve também uma contradição, que foi que o imperialismo, a partir de uma campanha bastante ofensiva, dizia que o que
tinha caído não era o stalinismo, senão o socialismo. Isso confundiu amplas franjas do movimento de trabalhadores, do movimento de massas. En la izquierda se abrió una crisis muy grande. Incluso un sector importante tendió a ver esencialmente la caída del estalinismo como negativa. Y nosotros, que la veíamos como positiva, tuvimos también elementos de unilateralidad, porque esencialmente lo que veíamos era lo positivo. Y en realidad fue un periodo muy contradictorio, porque con elementos positivos muy grandes, pero con una confusión que se abrió muy importante en la conciencia. Na esquerda houve uma confusão bastante importante. A maior parte da esquerda acreditava que era negativo o polo da queda do stalinismo. Nós, de outra parte, fomos um tanto quanto unilaterais na defesa de que foi positivo. Isso abriu um debate bastante importante. E por isso... Yo creo que la importancia de la crisis capitalista internacional es que viene a cerrar el momento que se abrió con la caída del estalinismo, porque la caída del estalinismo fue muy positiva, pero esa contradicción le permitió al imperialismo plantearle al movimiento de masas, y el movimiento de masas compró en gran medida, que el único sistema que había quedado en pie era el capitalismo, y que por lo tanto se podía luchar, pero había un límite. Ese límite era el capitalismo. A lo sumo se le podía hacer reformas, pero no había con qué darle al sistema capitalista. La crisis capitalista que se ha abierto echa por tierra esa campaña y esa aseveración que había ganado peso en el movimiento de masas. A crise capitalista de 2007-2008 fechou essa etapa bastante contraditória que tinha que ver com a campanha que o imperialismo fazia, de que apesar da queda do stalinismo, o único horizonte possível era o capitalismo. Isso fazia com que apenas se pudesse lutar com reformas, apenas se pudesse lutar dentro dos marcos do capitalismo. A crise de 2007-2008 fez com que essa campanha ofensiva do imperialismo sobre o movimento de massas tivesse fim. Entonces hoy, en la actual situación mundial, si bien nos cuesta todavía explicar y nos cuesta ganar para la pelea más de fondo, consciente, por el socialismo, no es lo mismo estar en un momento donde el capitalismo está en crisis que en un momento como estábamos hasta hace algunos años, donde aparecía como el único sistema en pie. Hoy en día los revolucionarios podemos actuar mucho mejor que antes, porque podemos explicar que el capitalismo como tal ha fracasado. Y es muy importante ubicar esto, porque solo sobre la base de convencer al movimiento de masa de que el capitalismo no va más, se pueden abrir las condiciones para construir un sistema alternativo, para poder debatir de nuevo que hay otra salida, algo que no pasaba hasta hace muy poco tiempo. Hoje, na atual situação mundial, se bem que ainda nos custa explicar e ganhar para o socialismo a maior parte da vanguarda, é muito importante porque nós podemos hoje, e antes não, fazer um debate que já não existe um sistema em pé, fazer um debate muito importante que o capitalismo já não vai mais, fazer um debate muito importante que hoje é a crise do capitalismo. Isso é um fato fundamental e possibilita novas oportunidades para os revolucionários. Y el hecho de que esta crisis capitalista, que tiene una magnitud tremenda, como ya se dijo acá, muchos creyeron ver una crisis que se agotaba a los pocos años, y estamos viendo cómo su desarrollo es mucho más profundo de lo que todos caracterizaron. Y es una crisis no solo económica, sino que también es una crisis social, energética, de todo tipo. Esta crisis, tener la posibilidad de actuar sin que el aparato que antes
contenía todo, que era el estalinismo, abre posibilidades tremendas para los revolucionarios. Y tenemos que saber que estamos en los inicios de un nuevo momento que va a dar mucho que hablar. En ese marco nos movemos y en ese marco estamos discutiendo qué hacer y cuáles son las tareas de los revolucionarios. En un momento donde todo está abierto, donde tenemos posibilidades de actuar, de relacionarnos, donde se van a desarrollar multiplicidad de nuevos fenómenos y que ninguno de esos fenómenos a priori tienen el corset de un aparato fortísimo como teníamos antes con el estalinismo. O fato de que é uma crise capitalista em pleno desenvolvimento e uma crise muito profunda, uma crise que ela é econômica, é social, é ambiental, é uma crise de todo tipo, essa crise dá uma oportunidade tremenda, porque já não existe mais o aparato do stalinismo que continha tudo. É uma crise que recém começa, uma crise que coloca grandes oportunidades e desafios. Portanto, é necessário debater o que fazer diante dessa crise. Se cortó. Hola. Solo esta combinación de fenómenos es lo que explica lo que está pasando en Grecia. Solo esta combinación de fenómenos es lo que explica, por ejemplo, lo que está pasando en Grecia. Porque a la crisis brutal de Grecia como eslabón más débil de la cadena imperialista capitalista europea, se le suma el hecho de que el que hasta hace muy poco tiempo era una potencia, que era el Partido Comunista, prácticamente ha quedado reducido a la marginalidad. Se le ha sumado la crisis del Partido Socialista y en esa brecha se ha colado Syriza como construcción independiente de los dos aparatos y que está al borde, frente a la próxima crisis, de poder construirse como una alternativa real de poder. Es esa combinación de fenómenos la que permite que, por ejemplo, en todo el norte de África, a la caída de las dictaduras, no lo acompañe de manera rápida un proceso de canalización hacia una nueva democracia burguesa, sino que permanentemente la no existencia de un aparato que logre contener al movimiento de masas ha hecho que la crisis siga y como en Egipto y como en otros lugares no logren estabilizar la situación y se siga desarrollando. Y es lo que explica que en la propia Argentina, después del argentinazo, y no hayan podido todavía contener la situación y pese a todos los intentos que hayan hecho, no han logrado frenar al movimiento de masa sus luchas y que la situación siga avanzando. En síntesis, estamos viviendo un momento, compañeros, donde la crisis capitalista golpea en la conciencia y la inexistencia de aparatos contrarrevolucionarios fuertes nos abren una posibilidad inmensa. Por eso uno de los grandes debates que tenemos que realizar es si está planteado en la próxima etapa que los socialistas revolucionarios conquistemos influencia de masas. Y si por la vía de conquistar influencia de masas está planteado que en la próxima etapa lleguemos a disputar el poder. Y nosotros somos categóricos, creemos que sí, compañeros, que está planteado, pero tenemos que discutir bien esto que está planteado desde el punto de vista objetivo, cómo lo tenemos que realizar. Hay un debate desde ya, si está planteado o no. Ese es un debate en sí mismo. El segundo debate que tenemos que realizar es que nosotros no creemos que sea lineal, que porque esté planteado en la realidad, el devenir de los acontecimientos nos va a llevar a fortalecernos, a ganar peso de masas y a disputar el poder en algún lado. No es así. Depende de la política y orientación que nos demos los revolucionarios. Vamos lá. Só essa combinação rara de fenômenos explica o que está acontecendo hoje na Grécia, que é o elo mais débil. Ou seja, a crise grega em si se soma à grave crise que passou o Partido Comunista grego, que era uma fortaleza e hoje está muito reduzido, e também a crise que liquidou politicamente o Partido Socialista. Isso fez com que pudera em condições surgir o Syriza como uma alternativa real de poder, inclusive diante da próxima crise, isso está posto para o Syriza. Também
no norte da África, só isso pode explicar que não se consiga reestabelecer uma nova democracia burguesa. Não existe nenhum aparato que possa consolidar um regime democrático burguês com solidez no norte da África. Isso faz com que o processo de revolução não se detenha. Também na Argentina, pós-argentinaço, nenhum projeto político pôde estabilizar, pôde deter o ascenso do movimento de massas. O que nos coloca essa situação é que estamos diante de uma nova etapa que, daqui para frente, numa crise que recém começa, a pergunta é se os socialistas revolucionários podem ou não adquirir influência de massas. E a partir dessa influência de massas, quem sabe, podem ou não disputar uma alternativa real de poder. Nossa resposta é que sim. E esse é o debate fundamental. Ou seja, não acreditamos que seja algo linear, ou que isso vai passar na realidade, ou que vai ser sem idas e vindas. Mas sim que esse debate deve e tem que ser encarado de frente e é o principal hoje para os socialistas revolucionários. Nosotros creemos que para encarar este debate tenemos que discutir y sacarnos algunos preconceptos. Hay fuerzas de izquierda que creen que se puede disputar influencia de masas en un periodo arrancando por la autoconstrucción y la autoproclamación. Porque en un crecimiento gradual, disputando absolutamente con todos los otros fenómenos que se dan en la vida real, en un momento de crisis y de giro izquierda, uno puede pegar el salto y disputar y ganar influencia de masas. Nosotros no descartamos que esto en algún momento y en algún lugar pueda darse, pero no creemos que ese sea el camino que conduce a pegar el salto a la influencia de masas. Es más, nosotros tuvimos la posibilidad de acumular fuerzas y de encarar, por ejemplo, el argentinazo, donde se dio un giro a izquierda muy fuerte, pero ese giro a izquierda no vino directamente hacia nosotros y no nos permitió a nosotros construirnos en una alternativa como para disputar el poder, porque no es automático que el giro a izquierda automáticamente permita pegar un salto a las organizaciones revolucionarias. Nosotros creemos que para poder disputar influencia de masas es necesario tener peso real en el movimiento de masas antes de que se produzcan las crisis revolucionarias. Porque si uno llega flaco a la crisis, es muy difícil que en una cuestión de meses resuelva la gran contradicción que hay entre el vacío que se produce, las tareas que están planteadas y la fortaleza de los revolucionarios para poder intervenir y disputar el poder. Para encarar esse debate, há que se despir de alguns preconceitos. O primeiro deles é que algumas forças de esquerda pensam que vai se construir uma alternativa para disputar a influência de massas de forma linear, de forma automática. Nós, ainda que não descartamos isso em todas as hipóteses, achamos que não é o caminho. O argentinaço, por exemplo, nos colocou a possibilidade de disputar... O argentinaço foi uma situação onde a possibilidade de disputa do movimento de massas não existiu por conta de que não houve uma possibilidade de vir diretamente para os revolucionários essa influência. Ou seja, nós acreditamos que é necessário disputar a influência de massas antes mesmo de que existam crises revolucionárias, porque em poucos meses é muito difícil superar as contradições entre vazio, tarefas e direção. Y esto nos lleva a plantearnos la necesidad de empalmar con otras fuerzas políticas. Y primero de definir que no somos los únicos que actuamos en la realidad y que queremos provocar cambios. La realidad, y más en una etapa pre-crisis revolucionaria, en un periodo de ascenso como este, en un periodo de crisis del capitalismo, produce que haya multiplicidad de fenómenos, multiplicidad de rupturas con los viejos partidos
y fenómenos a los cuales nosotros tenemos que dedicarnos y tener una política, porque si no empalmamos con esos fenómenos que incluso reflejan distintos niveles de conciencia del movimiento de masas, y si no nos planteamos con ellos construir alternativas amplias, es muy difícil que nosotros lleguemos a los momentos de crisis con la fuerza necesaria como para pegar el salto. Ese es el entendimiento que nosotros tenemos de por qué hace falta construir alternativas amplias en este momento y la ligazón que tienen esas alternativas amplias con la disputa por el movimiento de masas. Vemos muy difícil disputar el movimiento de masas solo desde nuestra construcción, incluso lo vemos difícil desde los frentes de izquierda, por más que sea muy importante tratar de unir a la izquierda. Pero la unidad de la izquierda, por todo lo que ha venido pasando, solo puede influenciar en un pequeño sector, cuando nosotros lo que tenemos que tener es una política para influenciar en amplias capas de la sociedad que se referencian también no solo en la izquierda, sino en otra clase de fenómenos. Nós vemos a necessidade de empalmar com outras forças. Nós definimos que nós não somos os únicos revolucionários. Existe uma multiplicidade de fenômenos, rupturas com os velhos partidos, que é muito importante ter em conta. Essa é a nossa proposta de construir num período de ascenso uma alternativa capaz de influenciar quando da crise revolucionária. Por isso defendemos alternativas amplas. Inclusive, olhando as frentes de esquerda ou a frente de esquerda, nós achamos que é uma tarefa não só reagrupar a esquerda, como construir alternativas mais amplas que possam intervir para disputar o movimento de massas e dar esse salto. En Argentina, nosotros llegamos al argentinazo siendo la corriente de izquierda que había logrado el mayor grado de unidad dentro de la izquierda. Incluso teníamos una construcción que se llamaba Izquierda Unida, que pegó un salto grande cuando el movimiento de masas giró a la izquierda. Incluso llegamos a tener diputados nacionales, diputados en varias provincias. Sin embargo, esa acumulación que nos sirvió para fortalecernos, no nos sirvió para transformarnos en un polo real de poder y para que el movimiento de masas viera que éramos una opción en la disputa. Hay algunos sectores de izquierda que se contentan con fortalecerse y sacar algunos diputados. Pero nosotros, compañeros, no nos queremos solamente contentar con tener un diputado más, un diputado menos, o con captar 100 militantes más o 100 militantes menos. De lo que estamos hablando nosotros es de cómo construir alternativas para disputar el poder en un periodo de tiempo, porque creemos que cada vez se va a plantear más. Entonces, esto nos lleva a una conclusión. Nosotros creemos, compañeros, que no hay ninguna posibilidad de disputar si por un periodo de tiempo no nos abrimos a trabajar con otras corrientes, que si las tuviéramos que definir, son corrientes que vienen de romper con alguno de los aparatos y tienen un curso positivo, pero que al mismo tiempo, desde el punto de vista general, tienen elementos reformistas. Si no hay unidad durante un periodo entre los revolucionarios y los sectores reformistas que tienen un curso positivo en la lucha de clases, es muy difícil construir alternativas que se postulen y se vayan transformando hasta tener peso de masas. Ojo, no todo el reformismo es lo mismo. Hay reformistas que juegan un rol contrarrevolucionario, porque ya de reformistas no tienen nada, se han adaptado completamente al sistema capitalista. Pero hay sectores que por la realidad de la lucha de clases, por la crisis de las organizaciones, rompen con un curso positivo, y esto se ha dado a lo largo de toda la historia. Y nosotros podemos por un periodo de tiempo trabajar con ellos para ir construyendo una organización en común. Y es más, si no logramos trabajar con estos sectores, muy difícilmente vamos a lograr influenciar amplias capas del movimiento de masas. Y para nosotros esto es crucial, compañeros, porque la disputa por la influencia de masas pasa por acertarle en las tácticas y en las políticas para construir organizaciones amplias, anticapitalistas y antiimperialistas, con sectores que provienen del reformismo, porque si solo queremos construir con sectores que provienen de la izquierda revolucionaria, solo vamos a quedar reducidos a nosotros mismos y un poquito más, y nos va a costar disputar el movimiento de masas.
No Argentinaço, por exemplo, nós éramos a corrente de esquerda com maior nível de unidade. Tínhamos, inclusive, uma frente chamada Esquerda Unida. Nós tínhamos deputados nacionais, tínhamos uma boa presença em deputados provinciais, mas o fundamental foi que nós não conseguimos nos transformar num polo de poder. Nós não construímos influenciar realmente o movimento de massas. Isso passa porque a nossa estratégia não é ter 100 militantes mais, não é sacar deputados nacionais em si mesmo. A nossa estratégia é construir uma alternativa ampla que possa disputar o poder. Para que isso aconteça, é necessário, durante todo um período, ter unidade entre revolucionários e setores reformistas que tenham um curso positivo. Nem todo reformismo, porque boa parte do reformismo tem posições contra-revolucionárias e instituídas, mas existem correntes que se desprendem do velho partidos que nós podemos definir como reformistas com curso positivo. É muito importante ter táticas e políticas abertas para que se possa influenciar sobre a realidade e construir alternativas amplas, de caráter anticapitalista e antiimperialista, com setores inclusive que vêm do reformismo. Por conta de que se nós pensamos em construir uma alternativa entre os revolucionários mesmos, nós vamos ficar encerrados em si e com uma situação bastante difícil. O centro político nosso é construir com táticas e políticas acertadas uma alternativa ampla que possa disputar setores do movimento de massas. Y hoy es importante entender que el trotskismo puede influenciar en esas corrientes que rompen con los aparatos. Algo que antes, por la existencia del Partido Comunista, por la existencia de un fuerte aparato, se nos dificultaba, porque en general era el Partido Comunista el que actuaba para romper el curso progresivo de todas las corrientes que rompían. Era un aparato tan poderoso que en general terminaba cooptando a todas las corrientes que daba la realidad. La inexistencia del Partido Comunista nos obliga a los revolucionarios a tener nosotros una política para intervenir fuerte sobre todos esos sectores, porque la dinámica de todos los sectores que rompen no está determinada de antemano, no está determinado que van a retroceder, va a depender de la lucha de clases, pero también de la política que nosotros tengamos para intervenir. Yo con relación a esto quiero hacer una digresión. En la historia del movimiento revolucionario cada uno la cuenta como le conviene para llevar agua a su molino. Un sectario diría que la izquierda revolucionaria permanentemente está en lucha con todos los aparatos y que por lo tanto no se une, sino que en realidad el centro es diferenciarse de todos. Y va a explicar que los bolcheviques hicieron eso. Ahora, la realidad es más compleja, porque no se puede entender el desarrollo del partido bolchevique sin los años de construcción del Partido Socialdemócrata Ruso conviviendo con un ala reformista que en determinados momentos tuvo más peso que los revolucionarios. Solo de esa experiencia común que permitió que el movimiento de masas primero se hiciera socialista y después entendiera las diferencias entre reformistas y revolucionarios, se pudo hacer la Revolución Rusa. Es falso que el bolchevismo siempre estuvo en ruptura con todo. El bolchevismo tuvo experiencias concretas de trabajo en la Segunda Internacional y al propio interior de Rusia con sectores reformistas. Y después fue la realidad la que fue determinando cómo se dieron los acontecimientos. Por lo tanto, el trabajo de revolucionarios y reformistas no es un invento nuevo. Es parte de la realidad. Y si nosotros no hacemos esto, es muy difícil que avancemos en el próximo periodo. Ahora bien, no hay un modelo, compañeros de construcción. Por ejemplo, yo les digo algo, en Argentina o en Latinoamérica, todo tipo de construcción amplia arranca más del antiimperialismo que del anticapitalismo. En Europa arranca del anticapitalismo, porque estamos en países imperialistas. Pero acá, por ejemplo, el antiimperialismo tiene un peso tremendo porque actualmente no se puede hacer ninguna tarea antiimperialista sin ir contra el sistema capitalista. No se puede dejar de pagar la deuda, no se puede recuperar los recursos naturales, no se puede ni siquiera recuperar el ferrocarril, nada se puede hacer sin ir directamente contra el sistema capitalista. Por lo tanto, en Latinoamérica tenemos que tratar de precisar si hay sectores
verdaderamente o consecuentemente antiimperialistas con los que uno puede empalmar, aun cuando tengan poca claridad de la necesidad de ir contra el sistema capitalista. Algo que no está planteado en Europa, donde arranca de un programa anticapitalista y la diferenciación contra los viejos aparatos socialdemócratas y comunistas que desde una perspectiva de aparato obrero quieren llevar todo a la vía muerta de la conciliación de clases. Digo esto porque nosotros, compañeros, no podemos aplicar linealmente ninguna línea. No se trata solo de partidos anticapitalistas, puede estar planteado grandes movimientos antiimperialistas consecuentes que, aunque no tengan en su programa una definición anticapitalista, lo sean más que aquellos que se definen como anticapitalistas, porque si son consecuentes en llevar adelante las tareas antiimperialistas, sí y solo sí se van a tener que enfrentar con el sistema de conjunto. Por eso es tan importante no atarnos a esquemas. Y es evidente que hay distintos modelos. No es lo mismo el NPA que el PSOL. No es lo mismo Syriza y el bloque de izquierda que otras experiencias como la que se dan en Alemania y otros lugares. Cada uno tiene sus particularidades. Lo que es importante saber es que si nosotros los revolucionarios no nos rompemos la cabeza para salir del aislamiento y para empalmar con otros fenómenos que se dan en la realidad, es muy difícil que logremos llegar a pegar el salto a influencia de masas. Y la realidad nos plantea esa posibilidad porque en todos lados hay nuevos fenómenos y nuevas posibilidades. E incluso tenemos que tener mucho cuidado de no cometer errores y no sacar falsas conclusiones de algunos errores que podemos cometer. Por ejemplo, yo particularmente creo que en Francia el NPA fue una extraordinaria política, porque nos permitió en el inicio de la crisis capitalista mostrar que se podía construir un partido anticapitalista amplio que rápidamente llegó a tener cerca de 10.000 miembros. Lamentablemente después no siguió evolucionando y hoy está en una crisis. Yo no sacaría la conclusión de eso que lo que fracasó es la política del partido anticapitalista, sino que tenemos que ver si en determinado momento no tuvimos una política equivocada a otro fenómeno que iba surgiendo, que fue el Frente de Gauche y la candidatura de un Mélenchon, que nos obligaba a nosotros a tener una política, aunque sea en el terreno electoral, para no dejar que otra corriente nos ganara el espacio. Creo que en Brasil el PSOL ha demostrado incluso que ha podido absorber hasta la caída y la salida de Loís Helena y que se ha mantenido en el tiempo porque hay que pelear por mantener un espacio cuando hay un PT que sigue creciendo y que se sigue desarrollando. Es decir, en cada lugar hay que tener políticas distintas, adecuadas a la realidad. Nosotros en Argentina hemos tenido la política de tratar de empalmar con un sector que proviene del peronismo, con un dirigente muy importante como es Pino, y en un primer momento nos planteamos el desafío no de hacer un frente electoral, sino de si estaba planteado realmente construir un movimiento con tendencias a su interior que trascendiera lo electoral, que se transformara en una corriente que pudiera agrupar a miles y miles. Lamentablemente, un error político impidió que esto se diera, porque al bajarse Pino de la candidatura presidencial, prácticamente ante el movimiento de masa quedó como que abandonaba la pelea más estratégica por poner en pie una corriente y se produjo una crisis muy grande. Sectores importantes que se nucleaban alrededor del movimiento Proyecto Sur se abrieron, la socialdemocracia aprovechó para montar una candidatura que terminó comiéndonos todo el espacio, como fue la candidatura de Wiener, y nos dejó reducidos esencialmente a capital. Pero yo no sacaría la conclusión de que fue incorrecto dar esa pelea. Evidentemente, si se cometen errores, se retrocede. El problema es si hay que discutir cómo evitar que esos errores se produzcan o hay que cambiar la línea. Yo personalmente, compañeros, creo que tenemos que seguir por este lado, porque si no logramos empalmar con fuertes corrientes y con ellos construir un movimiento, se nos va a hacer muy complejo la disputa por la influencia de masas. O trotskismo
O trotskismo pode influenciar nas correntes que rompem com os velhos partidos, justamente porque o Partido Comunista, o aparato do Partido Comunista hoje já não pode atuar para conter essas rupturas. É muito importante, e aqui eu quero fazer uma digressão, contar a história do movimento revolucionário. Cada um pode contar seu conto a seu gosto. Ao contrário do que dizem os sectários, o Partido Bolchevique ele não só lutou contra todos os aparatos, como ele passou durante um bom tempo convivendo com uma ala reformista dentro do seu interior. Isso foi uma política de Lenin para garantir a influência no movimento de massas, então o bolchevismo atuou com setores reformistas. Isto foi fundamental para que nós possamos hoje discutir sem dogmas. Não existe um modelo de construção ideal. Aqui, por exemplo, na Argentina e no conjunto da América Latina, eu acredito que as tarefas são mais anti-imperialistas do que anticapitalistas. Na Europa, por conta do caráter imperialista dos países, as tarefas já são mais diretamente anticapitalistas. Aqui nós não podemos discutir a política sem levar em conta o tema da dívida, o tema dos recursos naturais, aqui mesmo na Argentina o tema dos trens. Nós não podemos aplicar linearmente nenhum esquema, portanto as tarefas podem ser tanto de partidos amplos anticapitalistas como de movimento anti-imperialistas. Nós não podemos nos prender a esquemas. Não é certo que Syriza é a mesma coisa que o Bloco de Esquerda português, como não é certo que o PSOL é a mesma coisa que o novo partido anticapitalista. Nós queremos e aqui opinamos que temos que evitar os erros. Na França, o NPA, que foi um partido que a seu tempo reuniu 10 mil militantes, foi um processo importante de recomposição da vanguarda. Quem sabe, podemos discutir, temos todo um debate, que perdeu espaço para a frente de esquerda justamente por não ter uma política quando Mélenchon se postulou como presidente. No PSOL hoje, dentro do Brasil, com o PT que segue se fortalecendo, há todo um debate. E o PSOL teve uma prova importante, que sobreviveu inclusive à saída de Heloísa Helena das suas fileiras. Na Argentina, nós tivemos um processo com o Projeto Sur, que gostaríamos que fosse não só uma frente eleitoral com Pino Solana, senão um movimento político. Isso se deve a um erro cometido que Pino se lançou candidato em Buenos Aires e deixou de lado a disputa presidencial. Esse erro fez com que a social-democracia rearticulasse seu espaço político ao redor da candidatura Birner. Todos esses temas são muito importantes discutir, porque nós não podemos fazer um dogma, nós não podemos nos prender a esquemas, senão a responder às necessidades que são de construções de movimentos amplos. Una cosa, compañeros, antes de completar. La traducción, que genera un intervalo de tiempo para los compañeros que no son de Brasil, tiene que evitar ser un momento de dispersión y de murmullo, porque desconcentra el que está exponiendo. Nosotros sabemos que complica, pero estamos construyendo un evento de carácter internacional, por eso tengamos paciencia. Ya para ir terminando, compañeros, pese al error que implicó en Argentina la bajada de la candidatura de Pino, la política que hemos tenido de tratar de empalmar con otros sectores nos posibilitó, por ejemplo, y además sumado a una política que tuvimos para empalmar con una corriente sindical en ruptura con el gobierno como es la CTA, que hoy estemos en inmejorables condiciones si llegara a abortar la experiencia que estamos haciendo en Proyecto Sur, no de retroceder al estadio de partido solo que disputa una vanguardia, sino que estamos en condiciones de seguir la construcción de una corriente amplia, a lo mejor con las fuerzas que desde la CTA se han dado el salto a lo político. No tiene pierde la política de tratar de intervenir y de tratar de empalmar con sectores que van avanzando desde los aparatos hacia la izquierda. Y nosotros nos tenemos que esforzar mucho en cada lugar y en cada país por tratar de identificar bien cómo bajar a tierra esta política. Evidentemente en Venezuela no se trata de ir y construir una corriente con otro, sino de intervenir al propio interior del proceso más dinámico que es el PSUV, que ahora va a entrar en una nueva etapa con la muerte de Chávez y donde cada vez más va a haber una radicalización izquierda. En síntesis, lo importante es que los revolucionarios en esta etapa
no nos aislemos de los fenómenos reales que se dan en el movimiento de masa, sino que intentemos por todas las vías de ser parte e intervenir desde dentro de los fenómenos, porque solo así vamos a poder irnos fortaleciendo. Ahora bien, no está claro que todo fenómeno amplio termine evolucionando a partido revolucionario. Está planteado también en la realidad que en determinado punto del camino una construcción amplia pueda dividirse entre sectores que retroceden y sectores que quieran seguir avanzando. Y esto es parte de la realidad. El miedo a esto no nos puede obligar o no nos puede anteponer a no tener política. Lo que tenemos que hacer, y es importante, es saber que el único reaseguro para que llegado el momento una construcción amplia no retroceda o no retrocedamos nosotros si se da algún tipo de fenómeno regresivo a su interior, es que nosotros construyamos partido, compañeros, porque para mí el gran acierto de las construcciones amplias se va a dar si nosotros no disolvemos nuestras organizaciones al interior de los mismos. La garantía de todo fenómeno de que avance es que nosotros mantengamos la construcción de partido. Incluso en determinados momentos va a ser la propia construcción del partido lo que nos va a permitir garantizar que una estrategia de construcción amplia pueda crecer y desarrollarse. Si no se desarrolla el partido, difícilmente las construcciones amplias crezcan. Y si en determinado momento está planteado que una crisis divida alguna construcción, la garantía de que el Partido Revolucionario va a salir fortalecido es si nunca abandonamos la estrategia de construirnos, porque una cosa es partido y otra cosa son construcciones amplias, compañeros. Hay una relación dialéctica entre las dos. Para que exista una tiene que existir la otra. Y si nosotros por algún momento caemos en algún tipo de desviación de creer que la construcción amplia suplanta el partido, nos vamos a equivocar, porque en los momentos de crisis se necesita tener un ejército de revolucionarios conscientes para poder actuar y para torcer el brazo en toda conducción amplia. Yo para terminar, compañeros, la segunda garantía que tenemos que construir es ser parte de una organización internacional, porque es muy difícil que desde un país tengamos la visión general que se necesita para movernos en determinados momentos de la lucha de clases. Solo siendo parte de una organización internacional que discute, que avanza en la elaboración no solo en un país, sino que tiene una visión mundial, vamos a poder tener los mayores elementos para poder movernos en esta rica situación, pero llena de peligros, llena de nuevos fenómenos que nos obligan a tener la cabeza abierta. Por eso nosotros, juntos con llamar a todos a que sigamos construyendo partidos revolucionarios y que metamos a los partidos revolucionarios en los procesos vivos de la lucha de clases, que no nos aislemos, que no le tengamos miedo al movimiento de masas, que no le tengamos miedo a trabajar con otros, que no le tengamos miedo a juntarnos con gente que opina distinto. Tenemos que tener confianza en nuestra política y que si sabemos dar las batallas políticas, el movimiento de masas va a llegar a las conclusiones que nosotros tenemos. Tenemos que hacer los máximos esfuerzos por ser parte de una organización internacional. Por eso estamos tan contentos de que nuestra corriente, que es esencialmente latinoamericana, en el último periodo de tiempo haya empalmado con los compañeros de la Cuarta Internacional y que en la última reunión se nos haya dado el carácter de observadores. Aspiramos a que rápidamente en el próximo Congreso podamos ser miembros plenos, porque estamos convencidos que de la mano de una organización internacional como lo es la Cuarta, con el aporte que podemos dar nosotros, con el peso que tenemos en Latinoamérica, se nos va a hacer mucho más fácil a todos poder intervenir en la realidad de cada país, y en cada uno de nuestros países vamos a crecer y vamos a lograr ser parte de los nuevos fenómenos que se dan. Nada más, compañeros.